adelante. Hechos capítulo 13, 6 y en adelante. Aquí se narra una historia que se desencadenó en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Ellos fueron encomendados por la iglesia de Antioquía y salieron para hacer misiones. Y en este andar de las misiones llegaron a una isla y se desencadenó un acontecimiento que lo quiero que lo revise conmigo en la escritura. Dice así: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Barjesús, diga conmigo Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, diga conmigo, viendo, vamos, dígalo fuerte, viendo lo que había sucedido, ¿qué pasó? Creyó, diga conmigo, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Cuántos pueden aplaudir la palabra de Cristo? Y con esta escritura, con esta historia, yo quiero que podamos reflexionar en esta enseñanza sobre 4 cosas importantes dentro de esta historia. Y lo primero que quiero que pueda tomar en cuenta conmigo en esta hora es que el mensaje del Evangelio, el mensaje de la verdad, porque el Evangelio es buenas noticias para todos, es buenas nuevas, pero es el mensaje de la verdad, diga conmigo, la verdad. Ese mensaje bueno, ese mensaje agradable, ese mensaje de buenas noticias para el favor de los hombres y de la humanidad, es el mensaje veraz, es el mensaje de la verdad. Pero este mensaje que viene para ayudar a la humanidad, este mensaje que viene para ayudar la vida de una persona, este mensaje que viene para enderezar lo que está torcido, este mensaje que viene para sanar los corazones heridos, este mensaje que viene para ayudar la capacidad del ser humano, este mensaje que viene para abrir la puerta para conectarnos hacia el destino eterno, este mensaje que viene para perdonar, para reconciliar y tantas cuantas cosas más, tiene oposición. Diga conmigo, oposición. Vamos, dígalo fuerte, oposición. Hay resistencia, hay oposición para que este mensaje venga. Resistencia, oposición para que este mensaje
penetre el corazón, la vida, la mente de las personas. Y en este primer viaje Pablo tiene la experiencia de que hay un procónsul, Sergio Paulo, un hombre importante de esa ciudad, de esa isla, de ese lugar. Es un hombre que está anheloso de conocer el mensaje que Pablo y Bernabé traen. Él está como entusiasmado, pero desafortunadamente al lado de él hay una persona que es un instrumento de Satanás. Diga conmigo, un instrumento de las tinieblas. Allí está un instrumento del mal, llamado Elimas el mago. Este individuo está ahí, y está ahí ejerciendo autoridad, está ahí ejerciendo dominio sobre aquel que tiene autoridad sobre la región, el procónsul. Es un hombre importante y es una figura política del sector, y está ahí. Pero no está solo. A él lo acompaña este llamado Bar-Jesús. Está ahí. Pero Bar-Jesús es un mago, Bar-Jesús es un brujo, Bar-Jesús es un falso profeta. Era también judío, pero ejercía la magia, ejercía la brujería y ejercía aparentemente la profecía, seguramente la adivinación. Y parece ser que con los detalles que tiene Bar-Jesús, el hombre parecía que se hacía pasar porque lo que él llevaba a cabo lo aparentaba como si fuera de Dios, como si fuera del Señor. Y está ahí ejerciendo una función al lado del procónsul Sergio Paulo. Está ahí, y si está ahí deben tener alguna relación. Debieron tener algún encuentro en algún momento dado, y debieron tener algún momento dado para conocer de parte de Bar-Jesús las artimañas que él tenía para de alguna manera impresionar, ayudar aparentemente y engañar al procónsul. Y el procónsul lo tenía ahí. ¿Sabe usted que la mayoría de la gente que trabaja en los ambientes públicos también tiene fe? ¿Cuántos dicen amén? Tienen fe. Y aunque han llegado a lugares importantes aparentemente dentro del espectro del sistema público o político, allí en sus funciones siguen siendo personas común y corriente. Y siguen siendo personas que tienen algún sentido de fe dentro de ellos, y procuran en algún sentido dado descargarse o acompañarse por aquellas cosas que son sobrenaturales. Todos de alguna manera buscamos una fuerza superior que nos acompañe, que nos ayude. Y es dado a conocer que ciertamente en muchos de los aspectos políticos se mueve la brujería, la hechicería. Sobre todo en estos gobiernos de izquierdas, el ambiente de la brujería es mucho más presente en estos lugares. Y hay no solamente brujos, sino altares y conjuros con la idea de proteger al individuo, de ayudarlo para que haga sus cosas. Y bueno, hay un sinnúmero de cosas espirituales que se mueven allí, están allí. Y esto no es solo de hoy, sino que viene desde allá. Todos en algún momento esperamos como la ayuda superior de alguien, y a veces la gente por falta de conocimiento se deja engañar.
y en aquella necesidad de encontrar alguna fuerza mayor para que le ayude a lograr sus metas y sus tareas, a veces la gente incauta cae en estas garras de las tinieblas, en el servicio y la función de la hechicería y de la brujería. Y cuando la gente cae allí, se dice que ese término hechicería, desde el original de la etimología de esa palabra, significa envenenamiento. El hechicero, el brujo, el agorero, el chamán y cualquier otra cosa que tiene que ver hoy en nuestras prácticas ancestrales y culturales que mueven estos campos espirituales, tiene que ver con eso, envenenamiento a la mente, a la conciencia y a la vida espiritual de las personas. Y la gente está allí. Parece ser que este Bar Jesús había logrado tener mellas sobre el procónsul y estaba con él, ayudándole a gobernar. Así que el gobernador de esa región, ese procónsul que ejercía autoridad sobre ese lugar, no solamente estaba gobernando con sus propias intenciones, sino que estaba acompañado de alguna manera para ejercer su autoridad con las tinieblas. Porque cierto es que Bar Jesús era un representante de Satanás. Y entonces cuando usted mira el ambiente de nuestro espectro político hoy, hay muchos gobernantes en esa escala, gobernando, ejerciendo la autoridad que le dimos a ellos como pueblo, y en medio de esa gobernabilidad tienen personas que están allí supuestamente en ayuda, pero influenciados como instrumentos de Satanás para poder ayudarles a gobernar. Entonces, el procónsul, el gobernador, el político, aquel que practica este ambiente de cosas, no está buscando una ayuda simplemente para que le ayuden a cumplir la función que él corresponde, sino que aquella ayuda se convierte en una fuerza de las tinieblas que luego va a manipular a él o a ella para desde esa posición ejercer autoridad sobre los pueblos, sobre los lugares. En esa condición estaba el procónsul, estaba allí, estaba ahí, pero el procónsul estaba allí atendiendo a estas artimañas mágicas de Elimas, el mago o el brujo, porque parece ser que había como en esa parte de él curiosidad y ese valor que se le daba a lo sobrenatural. Y ciertamente es que cuando uno tiene una experiencia de algo sobrenatural, como que lo vislumbra a uno, y en ese deslumbramiento uno queda cautivo, y en medio de esa cautividad luego uno se vuelve a veces adepto a eso. Amén. Amén. Yo les he contado que mientras no conocía de Cristo, tenía un negocio y me iba bien en el negocio. Pero llegó un momento donde las cosas no fluían, no se daban las cosas de la manera que se debían, y entonces había como una barrera en los negocios, no había el movimiento que se debía o que se tenía. Y entonces cuando uno cae ahí, ¿qué va a hacer? Entonces la gente comienza a buscar cómo salgo de este atolladero. Y entonces en medio de esto, uno recurre a los amigos, a los vecinos, a veces a los compañeros de trabajo, a veces a los familiares, y todos van a opinar de la condición que uno pueda estar viviendo. Y entonces yo tenía de mi vida muy cercana a una tía que ella era católica, apostólica, bueno, hasta hoy sigue siendo católica, apostólica y romana, de esas firmes en el catolicismo. Y yo le conté a ella mi situación y me dijo: lo que necesitas es una limpia. Mire la católica, una limpia necesitas.
necesitas una limpia. Yo tengo una persona conocida y me llevó a donde una bruja. Me llevó a un centro de brujería. Y yo llego al centro de brujería con mi tía y me dejó ahí. Y ahí está la bruja haciendo todos sus artes de brujería. Yo, usted necesita primero bañarse. Quítese la ropa y váyase allá y se pega un baño. Ahí tenía un túnel de aguas lleno de hierbas y 1 kilo de azúcar. Dijo, te tienes que meter todo el azúcar. Y yo entré al centro y claro, porque ella dijo, cuando me vio, dijo, no, este está salado, usted está salado, salado, salado. Y claro, como me estaba yendo todo mal, yo dije, es verdad, estoy salado. Y luego me dijo, estás salado porque tienes un sinnúmero de envidiosos a tu alrededor, todos te envidian. Y claro, había compañeros que eran envidiosos, y esta está diciendo la verdad. La cosa es que yo terminé allá en la ducha, bañándome a potados con las aguas que tenía ahí en hierbas y con el kilo de azúcar. Salí de allá dulce. Y luego salgo de allá y ahora me coloca como en un patio, hace una cuestión de un fuego ahí, me prendió llamas alrededor. Y yo abierto así de brazos, extiende los brazos, yo estaba como el cordero que va para el matadero. Ahí ya no empecé a debatir, a criticar, como hacemos en la iglesia, ¿será que es de Dios? ¿No es de Dios? Yo estaba entregado, lo que usted diga está bien, y así me fue. Salí de allá limpio, y me saboreaba yo un tanto dulce de todo el azúcar que me eché en ese baño. Pero llego al trabajo, y el asunto del ambiente del trabajo comenzó a cambiar. Parece que ahora ya volvieron los clientes, de una manera como mágica volvieron los clientes. Y comencé a ganar otra vez plata, comencé otra vez a fluir, entonces me sentí bien y yo le dije a la tía, bien por eso. Me sentí bien por lo que había hecho. Y digo esto en el sentido de la ignorancia que nosotros las personas tenemos, porque nosotros buscamos algo que nos funcione. ¿Cuántos dicen amén? Algo que nos sirva. Pero no tomamos en consideración si es correcto o incorrecto, si es bueno o malo lo que llevamos o lo que llegamos a hacer en medio de un momento de necesidad y de dificultad. Esto en el sentido de recoger esa debilidad nuestra como personas y luego hacia dónde nos exponemos. Y por causa de encontrar la salida a una circunstancia, a veces nos empeñamos allá. Y creo que una alta mayoría de la gente termina haciendo eso. Nosotros vivimos en un medio, hablando de esta cultura local, de tanta brujería y de tanta chamanería que hay, que la gente va más al brujo que al médico, va más al hechicero y al agorero que al psicólogo o al pastor. Entonces, culturalmente la gente toma estas opciones porque se presentan y están allí. Y para defender en algún sentido a estos que en algún momento fuimos a centros así, incautos, no reflexionamos mucho si era bueno o era malo, porque el ambiente de la hechicería y de la brujería y parte de ello no muestran su cara real, sino que en algún sentido engañoso funcionan para atraer a las personas. ¿Funciona en parte? Sí. ¿Hay alguna autoridad y algún poder en esos ambientes? Sí. ¿Traen algún resultado para favorecer de una manera inmediata a alguna persona? Quizás sí, pero el hecho es que detrás de todo esto lo que hay es un engaño, una maldición, una manipulación y una dedicación
a las tinieblas. ¿Cuántos creen eso? Aplauda al Señor. Entonces la pregunta para alguien en esta hora es: ¿has asistido a algún brujo, a algún hechicero? ¿Te has ido a hacer alguna limpia en estas temporadas de tu camino? Allá en su corazón y en su mente no le voy a pedir levantar la mano porque Jehová se la mocha, dijo el predicador. Pero en conciencia, muchos andan hacia allá. Y el procónsul tenía al brujo de cabecera. Tenía a Verjesús ahí. Y Verjesús ahí enseñándole, instruyéndole, mostrándole, y el procónsul estaba atado en esas condiciones, en esas circunstancias. Ahí estaba, como muchos quizás hoy que puedan estar oyendo este mensaje, que han tomado esa parte para poder favorecerse en algún sentido, o tienen como esa ayuda de alguien que ha manipulado y de alguna manera engañosa le ha incluido a usted para que usted esté en esas condiciones. Estaba Elimas, pero, diga conmigo, pero, entonces llegó el mensaje de la verdad. Llegó el mensaje del evangelio. Llegó el hombre de Dios, el profeta de Dios, Pablo. Él viene con el mensaje. Pero en la vida del procónsul había curiosidad. Quería como entender u oír, pero entonces la brujería, el brujo Elimas, Verjesús se oponía. Diga conmigo, se oponía. Resistía el mensaje del evangelio, no quería dejar la vida del procónsul, porque él sabía que si le daba espacio al mensaje del evangelio, el engaño de él iba a ser desenmascarado y la autoridad de él iba a ser reducida y echada fuera. Entonces resistía el mensaje. Entonces va Pablo llevando el mensaje, pero se le opone Elimas, el mago, el brujo, el hechicero, el instrumento del diablo. Se coloca allí y no quiere dejar que el hombre de este ambiente llamado Sergio Pablo pueda recibir la salvación y la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la brujería, la hechicería, todos estos ambientes mágicos aparentemente que no pareciesen malos, son oposición a la verdad del Dios del cielo. ¿Cuántos dicen? Y si se oponen a la verdad del Dios del cielo, se oponen porque vienen del príncipe de las tinieblas, llamado Satanás, que es el opositor número uno de la obra del Señor. Y se oponía, resistía al mensaje. ¿Cómo lo haría? No lo describe completamente la escritura. Seguramente quería embaucar y seguir movilizando la vida del procónsul para que no tuviera la oportunidad de oír el mensaje. Estaba ahí. Entonces, cuando vamos a la evangelización, cuando vamos a llevar el mensaje a alguien, cuando estamos tratando de extender el reino, nosotros debemos ser conscientes que este mensaje, que es la verdad y que trae libertad no solamente para un momento, sino para la eternidad, tiene oposición, y la oposición es de las tinieblas, pero las tinieblas se ha atrincherado porque el diablo lleva en la tierra desde que la tierra se creó. Así es que el diablo conoce todos los movimientos del campo, de la historia, de la sociedad, y se ha establecido en diferentes formas para poder desde allí, desde una manera engañosa, detener a las personas para que vengan al reino de los cielos. Estaba allí, estaba ahí. El detalle es que esta fuerza que aparentemente hay en las tinieblas a través de este ambiente de engaño en la brujería,
logra calar alguna parte dentro de la vida de la persona, pero no logra dominarla completamente. ¿Cuántos dicen amén a eso? No logra. Tendrá dominada a la persona y engañado al individuo hasta que el mensaje del evangelio llegue. ¿Cuántos dicen amén? Porque el mensaje del evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. El mensaje del evangelio no es simplemente una expresión de algún tipo de información que muestra algún tipo de concepto de la forma de la vida. No, el mensaje del evangelio es poder. Diga conmigo, poder. El mensaje del evangelio es autoridad. Y cuando llegó el mensaje y la palabra está llegando en este lugar de la tierra, el mensaje comienza a calar. Y entonces Sergio Paulo tiene curiosidad y hace venir a Pablo a su despacho. Pero dice la escritura que cuando él llegó al lugar donde el Sergio Paulo o el procónsul había pedido que les pudiera hablar, Pablo se dio cuenta. Pablo se dio cuenta. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, hablando del mago, del brujo, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego. Diga conmigo, ciego. Y no verás el sol por algún tiempo. Diga conmigo, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. ¿Cuántos aplauden a Cristo? Entonces lo otro es que esa oposición que está allí, esa oposición que a veces parece feroz para impedir el avance del evangelio y de la verdad y de la libertad de las almas, no puede con el poder que Dios colocó sobre la iglesia. ¿Cuántos creen eso? No puede. No puede. El reino de las tinieblas está caído. ¿Cuántos dicen amén? El reino de las tinieblas ya se cayó. Está vencido. Y lo venció Cristo en la cruz del Calvario. Y lo colocó bajo la planta de sus pies. ¿Cuántos dicen amén? Y colocó las tinieblas bajo la planta de la iglesia, bajo la planta de los pies de la iglesia. El diablo está bajo la planta de los pies de Cristo y de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no tiene poder y autoridad sobre la comunidad de los creyentes. No tiene autoridad. No tiene poder sobre la vida de aquellos que fueron lavados por la sangre del Cordero y de aquellos que fueron ocupados por el Espíritu Santo. Ahora, la autoridad que Dios tenía se la entregó a la iglesia para que la iglesia tenga el poder para dominar el reino de las tinieblas. ¿Cuántos dicen? Diga conmigo, autoridad. Vamos, dígalo fuerte, autoridad. Vamos, dígalo fuerte, autoridad. Entonces esa autoridad viene sobre el creyente, viene sobre el Hijo de Dios, sobre la hija de Dios. Y ahora usted y yo con autoridad deberemos ejercerla, ¿sí o no? Porque esa autoridad está en nuestra vida por causa de la persona que tenemos adentro, que es el Espíritu Santo.
Pero ahora usted y yo tenemos que ejercer esa autoridad. Ejercer la autoridad. Ciertamente, el brujo tenía dominio sobre el procónsul. Quería impedir el mensaje del evangelio. Es un estorbo, es una barrera, es un obstáculo allí atrincherado que no deja avanzar el mensaje. Pero ¿qué es lo que hace Pablo? Lo que hace Pablo es ejercer, diga conmigo, ejercer la autoridad que recibió. Y al ejercer la autoridad que recibió, dice que se queda mirándolo fijamente y le suelta la palabra. Primero lo exhorta, lo desmantela y luego lo corrige. ¿Cuántos dicen amén? Y le suelta una palabra de juicio. Y le dice, no volverás a ver por algún tiempo. ¿A quién estaba peleando y a quién estaba enjuiciando el apóstol? No estaba hablando al espíritu de brujería. No estaba hablando al demonio de brujería que tenía la vida de Jesús atada. Él se le fue directo a la vida de Jesús porque Jesús era un instrumento del diablo. Y el mensaje de la corrección de la palabra fue sobre Jesús. Le digo, usted no volverá a ver la luz del sol por algún tiempo. Dice que inmediatamente la oscuridad vino sobre Jesús, quedó ciego. Instantáneamente quedó ciego. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Vamos a aplaudir al Señor. Sí, quedó ciego. Si habláramos de los derechos humanos quedaría como raro eso, pero es la sentencia. Es el poder de Dios en acción a través del ejercicio de la vida de Pablo. Pablo ejerciendo la autoridad que se le había dado, corrigiendo una deficiencia que había en la vida de una persona que estaba atada por las tinieblas, pero que necesitaba ser corregido. Diga conmigo, corregido. Corregido. Jesús necesitaba ser corregido porque por culpa de él el evangelio en la vida del procónsul no había podido manifestarse. Era un instrumento del diablo. Era un instrumento de las tinieblas. Y para que Pablo soltara esa palabra, iba en dirección para corregirlo a él, pero para demostrar el poder que él tenía delante de la vida del procónsul y sacar a evidencia quién es el verdadero poder y quién tiene la verdadera autoridad, y para enseñar quién es el que tiene el control de todo. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora tenemos a un Jesús ciego. Y ahora otros van a tener que lidiar con él para ayudarlo a guiar. No dice que iba a quedar ciego para siempre. La palabra es quedará ciego por algún tiempo. ¿Para qué? Para que tengas la oportunidad en el camino de arrepentirte de la maldad que has hecho y te conviertas al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aplauden a Cristo? Entonces Elimas, el mago, quedó ciego y el obstáculo que había, la barrera que había, la oposición que había, se quitó. Y el mensaje del evangelio, ¿qué hizo? Prevaleció. ¿Cuántos dicen amén? Y el corazón del procónsul fue tomado y el procónsul nació de nuevo, se convirtió al evangelio, se volvió un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cómo sucede esto? Sucede que hay oposición, pero que hay una solución: ejercer el poder que hay sobre nosotros para deshacer las obras de las tinieblas y establecer el reino de Dios en donde quiera que estamos. Ahora, ¿cuántos creyentes hay acá? Levánteme la mano. Los que han creído en el Señor, levante la mano. Usted es creyente, es un hijo de Dios, nacido de nuevo. Y al igual que todos nosotros,
usted y yo tenemos al Espíritu Santo. Y nos corresponde ahora, desde la posición en la cual nosotros tenemos, ejercer la autoridad que se nos ha concedido para desplazar, desvirtuar y desmantelar las obras de las tinieblas y quitar lo que impide que el reino de Dios avance. ¿Cuántos dicen amén a eso? El reino de Dios avance. Ahora, les dije en alguna ocasión que el reino de Dios avanza en un sentido personal. El reino de Dios avanza en un sentido particular. Su vida tiene un proceso en el Espíritu Santo que lo lleva de ascenso en ascenso y de gloria en gloria. Su vida tiene que avanzar. ¿Cuántos dicen amén a eso? El reino de Dios avanza a través de la evangelización. El reino de Dios avanza a través del alcance de las almas, de las vidas que no conocen a Cristo. Llegó el mensaje, gente que estaba en el mundo, gente que estaba bajo la opresión y el engaño de las tinieblas, viene al reino. El reino de Dios avanza. Entonces uno tiene que medir en el lugar donde está y lo que está haciendo, qué es lo que está deteniendo el avance en su vida, en lo que usted hace y en lo que hacemos como comunidad. Y si hay algo que no está dejando avanzar, probablemente un brujo, un hechicero, un agorero, un espíritu de estos tiene engañado aquello que nos pertenece, y por causa de la autoridad que tenemos deberemos ejercerla para desplazar toda obra de la maldad y que el reino de Dios siga corriendo. ¿Cuántos lo creen? Que el reino de Dios siga avanzando. Que el reino de Dios siga avanzando. Entonces, para usted, en el sentido personal, para su vida, porque ese ambiente de Elimas, que era engaño, hechicería, envenenamiento, no solo se da a veces con tipos de personas, de individuos, sino en ambientes espirituales. El enemigo sigue ejerciendo parte de esa influencia para seguir engañando y confundiendo a aquellos que están queriendo crecer en el reino de los cielos. Y entonces su vida, hablando de usted como persona, debe estar pendiente que su mente esté guardada. Debe estar pendiente que su corazón esté guardado. Y que no vaya a ser que en el ejercicio del andar en Cristo usted se deje envenenar. Usted se deje engañar. Porque a veces el diablo opera desde un sentido, con un brujo, un hechicero etiquetado en tal condición, o ese espíritu de brujería puede ser trascendido en ambientes de personas cercanas a uno, de la casa o aún de la familia o aún de la misma comunidad, con la intención de transferir sobre usted ese veneno y engañarlo en algún sentido de alguna área de la vida espiritual, con el fin de que lo que Dios quiere en ti se detenga, se estanque y no deje avanzar. Entonces vas a tener que velar. ¿Cuántos dicen amén? Y vas a tener que velar de tal manera para guardar tus oídos, para proteger tu mente, para proteger tu corazón en la sana convivencia con el Espíritu Santo y su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Su palabra. Y que si acaso un ambiente de estos quiere tocarle, usted pueda tener la luz suficiente para detectarlo. Usted tenga la habilidad espiritual suficiente para detectarlo. Y una vez detectado esto, que usted percibe que no es del Espíritu y quiere venir para perjudicarlo, usted se pueda levantar con la autoridad
que Dios le ha dado para resistir y desplazar y echar fuera las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Para que pueda seguir adelante, para que pueda seguir avanzando, para que pueda seguir caminando. Y entonces el reino de Dios siga avanzando. No se habló más de él en la Escritura. El hecho es que quedó registrado con la intencionalidad de esa experiencia del primer viaje misionero, pero para que la iglesia pueda entender que en este camino hay oposición, pero que en este camino Dios nos dio la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Y que el reino de las tinieblas tendrá que retroceder, que las intenciones del mal tendrán que ser desmanteladas, que los instrumentos de las tinieblas tendrán que ser corregidos, para que en el camino haya opción para ellos y no se pierdan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Colóquese de pie. Aleluya.